Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Michael Archangelum, defendenos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Una cuestión de principios. Fraternidad sacerdotal de San Pío X versus Fraternidad sacerdotal de San Pedro. Es un tema de la Fraternidad sacerdotal de San Pío X. Veamos. Recordando, al cierre del año 2013, ofrecemos este excelente resumen del padre Francois Leisny, en el cual destaca la diferencia crucial entre la Sociedad de San Pío X y la Fraternidad de San Pedro. 1988, un doble aniversario. En el año 2013 se conmemoró el 25 aniversario de las consagraciones episcopales del arzobispo Marcel Lefebvre y el obispo de Castro Meyer. También se conmemora el 25 aniversario de la fundación de la Fraternidad de San Pedro por 12 sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X y un grupo de seminaristas que sentían que ya no podían, en conciencia, seguir los pasos de Monseñor Lefebvre. Recibieron la aprobación papal e intentaron seguir los pasos de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Este doble aniversario es una ocasión para repasar las razones y los resultados de su separación. Veamos primero, razón falsa. Aprobación papal. Algunos piensan que la única diferencia es que ellos cuentan con la aprobación papal y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X no. Si esto fuera cierto, estos sacerdotes deberían haber abandonado la Fraternidad de San Pío X muchos años antes, a más tardar, desde 1975 a 1976.
De hecho, ya en aquel entonces, el arzobispo Lefebvre tuvo que optar por una apariencia de desobediencia para seguir transmitiendo lo que había recibido. La fe y la liturgia católicas de todos los tiempos, a pesar de un ataque sin precedentes contra la fe. Recordemos el Sermón de Ordenación de 1976. De hecho, el padre Wissig había vivido y servido eficazmente a la Iglesia en la fraternidad sacerdotal de San Pío X durante 12 años. Es decir, durante todo su sacerdocio, e incluso más antes de partir. Por lo tanto, ciertamente, estaba de acuerdo con todos los principios de la jurisdicción supletoria, en tal caso de necesidad. La verdadera razón. La crisis de fe acentuada por Asís. De ahí, la necesidad de obispos. Si se lee el mensaje del Papa Francisco a la fraternidad sacerdotal de San Pío X con motivo de su jubileo, parece que en 1988, la única, entre comillas, gran prueba para la Iglesia fue una separación por la cual la fraternidad sacerdotal de San Pío X recibió, entre comillas, una misión de reconciliación. ¿Fue así, realmente? Más bien, entre comillas nuevamente, la gran prueba para la Iglesia en aquel momento era, y sigue siendo, la crisis de la fe, agudizada por la reunión ecuménica de Asís en octubre de 1986. Esta reunión fue, sin duda, una de las principales razones de las consagraciones episcopales de junio de 1988. Ante un escándalo de tal magnitud, era necesario un remedio contundente. Cuando el propio Papa da tan mal ejemplo, que ha sido seguido por muchos obispos posteriormente, es necesario proteger a los fieles en su fidelidad a la fe de todos los tiempos, proporcionándoles obispos inflexibles. La fraternidad de San Pedro afirma falsamente que disfrutaba del mismo, entre comillas, protocolo acordado por el arzobispo Lefebvre. Esto es evidentemente falso, por el simple hecho de que quizás el punto más importante de dicho protocolo fue la concesión de un obispo a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. El propio arzobispo Lefebvre afirmó en el Sermón de las Consagraciones que la consagración de un obispo había sido aprobada en principio por el Papa, solo que la aplicación práctica se había hecho imposible debido a las interminables demoras impuestas por la burocracia vaticana. Pero la fraternidad de San Pedro nunca obtuvo un obispo. Sin embargo, sin buenos obispos, un seminario no podría formar buenos sacerdotes en el momento de la ordenación. El obispo ordenante podría fácilmente decir: si no aceptas esto o aquello, no serás ordenado. La batalla por la fe. ¿Cómo se puede callar ante los errores del Vaticano II? Que la fraternidad de San Pedro
no ha estado exenta de este peligro es evidente en la misma carta del Papa para su jubileo. Y cito: se les exige seguir las orientaciones de la Constitución Conciliar sobre la liturgia y del Catecismo de la Iglesia Católica, que incluye las nuevas doctrinas del Vaticano II. Se les exige trabajar por una mejor comprensión y aplicación del Vaticano II. Como si no hubiera nada malo en el Vaticano II y en el Novus Ordo. El Vaticano II conduce lógicamente a Asís y a la apostasía silenciosa que el propio Juan Pablo II no pudo sino reconocer posteriormente. Los principales errores del Vaticano II son libertad religiosa, colegialidad y ecumenismo. Han sido denunciadas por el arzobispo Lefebvre desde el principio y siguen destruyendo la fe de muchos, silenciosa pero eficazmente. Sin contar los problemas morales del clero. No solo la pedo, punto y coma, filia, la homo, punto y coma, sexualidad, sino también el concubinato y el incumplimiento de deberes, como el de confesar. Problemas morales que son consecuencia de la pérdida de la vida espiritual, a menudo debida a las orientaciones mundanas del concilio. El mayor problema de la Iglesia hoy es la pérdida de la fe, tanto en los fieles como en el clero. Quizás aún más en este último. La incapacidad de la Iglesia para resistir eficazmente estos crecientes males del mundo tiene su raíz en estos errores del Vaticano II. Pero es muy poco probable que la fraternidad de San Pedro diga eso alguna vez. La fe católica no es opcional. ¿Por qué? Porque la fe, la verdadera fe, la fe católica, no es una opinión, sino una certeza, basada en el testimonio de Dios. Primera de San Juan capítulo 5 versículo 10. Y cito: la fe católica no es opcional, sino obligatoria. Esta obligación está muy claramente afirmada por nuestro Señor mismo. Y cito: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. San Marcos capítulo 16 versículo 16. Cualquier fe subjetiva no es suficiente. Se necesita la fe objetivamente verdadera, la fe católica. Y el error en materia de fe no es algo sin importancia. Es un mal gravísimo que puede llevar a la condenación eterna. Y la ignorancia nos salva. Es la verdadera fe la que es el principio de la salvación. ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? Fe. ¿Qué te ofrece la fe? Vida eterna. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este es el comienzo mismo del rito tradicional del sacramento del bautismo, hecho opcional en el nuevo rito. Pides la verdadera fe a la verdadera Iglesia, y esta verdadera fe te lleva a la vida eterna. Y no hay otro camino a la vida eterna.
Porque Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2 al 3. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Vino a salvar a todos los hombres. Nadie puede decir, no necesito a Jesucristo Salvador. Nadie puede decir, no quiero a Jesucristo Salvador. Dios nos dio nuestra libertad, no para rechazar su ley, sino para obedecer por amor, no para rechazar a su Hijo nuestro Salvador, sino para recibirlo con amor. Nuestro Señor Jesucristo no es opcional. La libertad religiosa y el ecumenismo minan este principio católico y por lo tanto minan la fe de millones de personas. Las primeras víctimas están en el clero, precisamente porque enseñar errores los convierte en las primeras víctimas de esos errores. Cuando los profesores no enseñan. Ahora la fe católica es enseñada por la Iglesia Católica, es decir, por los obispos y el Papa, quienes son la Iglesia docente, y por los sacerdotes, quienes los ayudan, y también por los padres a sus hijos, etc. La crisis de fe que atraviesa la Iglesia actualmente se debe a que quienes tienen la misión de enseñar la fe a menudo no lo hacen. Así, ya en la década de 1960, los padres se horrorizaron al ver que el catecismo cambiaba y que sus hijos ya no aprendían la fe correctamente. Entre las peticiones de Jean Madiran al Papa estaba lo siguiente: devuélvanos el catecismo. ¿Cómo pueden entonces los fieles distinguir entre la enseñanza de los miembros de la Iglesia docente, aquella que es enseñanza de la Iglesia, y aquella que es su propia opinión, a menudo errónea y a veces incluso herética? Segunda diferencia: una noción verdadera o exagerada de la infalibilidad papal. Aquí llegamos a un segundo principio, que está en la raíz de la separación de la fraternidad sacerdotal de San Pedro y de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Es una noción exagerada de la infalibilidad del Papa. El primer Concilio Vaticano definió que el Papa tenía la garantía de no errar siempre que definiera ex cátedra, y adecuadamente dio 4 criterios para reconocer cuándo ocurría tal definición, y el derecho canónico dice sabiamente que ninguna doctrina debe considerarse, entre comillas, como definida, a menos que lo sea manifiestamente. Es decir, a menos que estos 4 criterios se cumplan claramente. Pero fuera de estos casos, ¿tiene la garantía de que el Papa no errará siempre que use su autoridad? ¿O existen algunas condiciones para un uso apropiado de la autoridad? Incluso para el Papa. ¿Y cuáles son estas condiciones?
El dilema de 1988. ¿Papa o tradición? En 1988, cada sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X tuvo que elegir entre dos principios importantes, representados por dos personas, el Papa Juan Pablo II y el arzobispo Lefebvre, porque el primero amenazó y de hecho intentó excomulgar al segundo. El Papa Juan Pablo II personificó la necesidad de estar apegado al sucesor de San Pedro. Y el arzobispo Lefebvre personificó la necesidad de ser fiel a la tradición de la Iglesia. Me parece evidente que todos los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, en ese momento, incluyendo al padre Wissig y sus cofundadores de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, sostenían ambos principios y querían mantenerlos. Ninguno de ellos quería aprobar Asís ni ser excomulgado. Sin embargo, en la práctica, tuvieron que elegir de qué lado permanecer. Apuesta de Pascal. Para algunos fieles, el asunto parecía muy claro, casi por el don de consejo. Pero humildemente reconozco que no lo era tanto para mí. Resolví el dilema de esta manera concreta. Consideré que al fin del mundo, en el juicio general, solo había 4 posibilidades. O Juan Pablo II y Monseñor Lefebvre estarían ambos a la izquierda, o ambos a la derecha, o el primero a la derecha y el segundo a la izquierda, o el segundo a la derecha y el primero a la izquierda. Muy simple, casi matemático. Entonces descarté la primera opción, diciendo que, si ambos estaban condenados, realmente no sabía a dónde recurrir. En el segundo caso, dije que no había peligro en seguir a ninguno de los dos, y que era mejor seguir al obispo fiel que al Papa de Asís. En cuanto a los dos últimos casos, dije que si uno está a la izquierda y el otro a la derecha, será Monseñor Lefebvre a la derecha y Juan Pablo II a la izquierda, porque es imposible que quien ha sido fiel toda su vida y cuya única falta, entre comillas, sería continuar y transmitir lo que había recibido de la Iglesia, sea condenado, mientras que el Papa, que había hecho tantas novedades en el ecumenismo, haciendo cosas que evidentemente habrían sido condenadas si las hubieran hecho un obispo en cualquier momento antes del Concilio Vaticano II, tendría razón en su condena del primero, solo porque resultó ser el Papa. La autoridad no cambia el bien en mal, ni el mal en bien. Besar el Corán, como lo hizo más tarde el Papa Juan Pablo II, sigue siendo malo incluso si lo hace un Papa. Mantener la fe de todos los tiempos y asegurar su transmisión a las próximas generaciones sigue siendo bueno, incluso si lo prohíbe el Papa. Los hechos. ¿Por qué el arzobispo tomó
esa decisión? Más tarde, al recopilar los documentos para el libro El arzobispo Lefebvre y el Vaticano, las razones del arzobispo Lefebvre se volvieron más documentadas y claras. Por un lado, estaba un hombre preocupado por la pureza de la fe y su fiel transmisión. Por otro lado, había hombres que, aunque carecían de argumentos para refutarlo, utilizaron su posición de poder para retrasarlo una y otra vez, hasta su muerte. En efecto, en el protocolo del 5 de mayo, le concedieron el derecho de consagrar a un obispo. Pero cuando el 6 de mayo pidió que esta buena decisión se cumpliera, dando concretamente tanto una fecha sin más demoras como un candidato definitivo. 24 días después, se le dio efectivamente una fecha para la consagración. 15 de agosto, que ya era 6 semanas después de la fecha límite del 30 de junio que había mencionado. Pero en esa respuesta se le pidió que propusiera nuevos candidatos. Ahora, dado el tiempo para que él preparara, entre comillas, otra terna lista de 3 candidatos, y el tiempo para que Roma la procesara. Simplemente no había tiempo suficiente para la fecha propuesta del 15 de agosto de 1988. Por lo tanto, eso significaba lo siguiente. Le damos una fecha, pero sabemos muy bien que es una fecha imposible y tendrá que posponerse aún más. Eso sí que fue una falta de honestidad, porque si tenían objeciones a los nombres que ya habían dado, habían tenido muchos meses para decírselo antes del protocolo. Ya había pospuesto la fecha de las consagraciones muchas veces. El 30 de junio era la 4ª fecha. Y simplemente no iba a seguir jugando ese juego. Su deseo de posponerlo hasta su muerte era demasiado claro y falso. ¿Pero qué pasa con el Papa? Casi parece que algunos miembros de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro harían del motu proprio Ecclesia Dei Adflicta la definición de un dogma, una sentencia infalible. Ahora bien, eso no tiene sentido, por muchas razones. Primero, porque no hay ningún punto especial de fe o moral que esté definido por este motu proprio. En ninguna parte dice, si alguno dice tal o cual cosa, sea anatema. Y porque Monseñor Lefebvre lo dijo, es anatema. En segundo lugar, si se dice que lo que se define es que Monseñor Lefebvre está excomulgado, entonces no hay sanción para quien no esté de acuerdo con eso. Y por lo tanto, no impone estar de acuerdo con tal juicio. Y falta la 4ª condición definida por el Vaticano I. En tercer lugar, porque ignora por completo el caso de necesidad invocado explícitamente por el arzobispo Lefebvre. Y cito, ningún juicio válido de un juez puede ignorar la defensa. Es simplemente contrario a la justicia.
En cuarto lugar, si hubiera existido tal definición, ninguna universidad romana debería haber permitido siquiera al padre Murray presentar un caso en contra. Y fácilmente se presentarían más razones. ¿Magisterio auténtico? Pero, ¿no es a veces el Papa también infalible en el ejercicio de su magisterio ordinario? A veces sí. Pero, ¿cuándo? ¿Cuál es el criterio de infalibilidad del magisterio ordinario? Al responder a esta pregunta, hay que ser muy cauteloso. Precisamente aquí encontramos la exageración moderna de la infalibilidad del Papa, común entre muchos conservadores, y que, de alguna manera, está en la raíz de la hermenéutica de la continuidad del Papa Benedicto. Así es como lograron esta exageración. Introducen una nueva noción, hablando del magisterio auténtico, que estaría por debajo de las definiciones extraordinarias en el sentido del Vaticano I, y que, sin embargo, no permiten cuestionar en absoluto. Y colocan en esa categoría todo el Concilio Vaticano II, así como muchos otros documentos del magisterio moderno. Ahora bien, se podría aceptar la noción de magisterio auténtico, en el sentido de que entre los actos de los obispos y de los papas hay algunos muy ordinarios, como cartas a particulares, sermones, etc., y otros más formales, como encíclicas a todos los obispos del mundo, cartas pastorales de un obispo para toda su diócesis, sínodos de obispos, concilios, que son indudablemente más importantes y por lo tanto podrían calificarse entre comillas de auténticos. En ese sentido, se podría decir que el Vaticano II forma parte del magisterio auténtico. Dicho magisterio seguiría siendo un subconjunto del magisterio ordinario y estaría sujeto a los mismos criterios esenciales. Pero afirmar que todo este magisterio auténtico es infalible no es enseñanza tradicional. Magisterio versus juicio. La Iglesia solía distinguir entre magisterio extraordinario y ordinario. Sin embargo, los términos exactos del Vaticano I establecen que debemos considerar como de fe lo que la Iglesia propone, ya sea mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal, como divinamente revelado. En Denzinger, número 1792. Bien, por oposición al magisterio ordinario, los juicios solemnes suelen denominarse magisterio extraordinario. Sin embargo, cabe señalar que el Concilio Vaticano I no habla de magisterio, sino de juicio. De hecho, existe una diferencia esencial entre un juicio, que es el acto de un juez, y un magisterio, que es el acto de un maestro. Un juez sopesa cuidadosamente cada palabra de una oración, que desea lo más concisa y clara posible. Pronuncia su oración una sola vez y no la repite. Por el contrario, un maestro que no se repita
no sería un buen maestro. Un maestro explica, expone, desarrolla y explicita da muchas maneras la misma verdad, analizándola desde todos los ángulos, dando ejemplos, etc. Lo que penetra en la mente de los estudiantes es lo que tienen en común todas estas palabras de su maestro. Así, la repetición es casi la esencia de la enseñanza, al menos para los humanos después de la caída, con la herida de la ignorancia. Sentencias solemnes. Ahora bien, la sentencia de un tribunal inferior puede apelarse ante un tribunal superior, pero la sentencia del Tribunal Supremo no puede apelarse. En la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo, Juez Supremo, ha concedido el privilegio de infalibilidad a su vicario terrenal cuando ata y desata, es decir, cuando juzga de forma definitiva. Es importante aclarar que la infalibilidad, tal como la define el Vaticano I, se aplica a tales sentencias, es decir, a las sentencias definitivas como juez supremo terrenal. Entre paréntesis, vicario del juez supremo en el cielo. No todo juicio de un juez es definitivo. El mismo juez puede dictar sentencias ordinarias o solemnes, pero las definitivas son infalibles. La infalibilidad se aplica a las sentencias solemnes del juez supremo de la tierra, no a cada palabra y consideración que hace antes de dictar sentencia. Ahora bien, un concilio es un ejemplo típico de solemnidad. Pero si no hay sentencia en dicho concilio, entonces no hay infalibilidad. Así pues, por el mismo hecho de que el Concilio Vaticano II no quiso condenar a nadie, no dictó sentencia alguna y por lo tanto no fue infalible. Además, el hecho mismo de rebajar los estándares deja claro que no se pretende pronunciar una sentencia suprema que vincule a la Iglesia hasta el fin de los tiempos. De hecho, los juicios son actos de prudencia y no se pueden tener estándares bajos de prudencia para un juicio supremo. Las sentencias infalibles son irreformables, ex sese, dice el Vaticano I en su documento Denzinger 1839. Es decir, por sí solas, independientemente de otros pronunciamientos. Magisterio ordinario. Los pronunciamientos del magisterio ordinario, por el contrario, no son infalibles ex sese, precisamente porque pertenecen a la naturaleza de la enseñanza. Magisterio, incluir la repetición. Maestro. Es así que el consenso de la enseñanza, quod ab omnibus, quod ubique, quod semper, que significa lo que fue enseñado por todos, en todas partes y siempre, lo que constituye el criterio de verdad para el magisterio ordinario. El aspecto más esencial allí es, entre comillas, el siempre. De hecho, la enseñanza de la Iglesia es la verdad en la medida en que es la continuación de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles
y sus sucesores. Y nuevamente cito: si viene de Cristo, entonces es verdadera. Si no viene de Cristo, entonces no pertenece a la enseñanza de la Iglesia. La novedad siempre ha sido señal de herejía. Ahora bien, eso no significa que todo tenga que estar explícito en el Evangelio. De hecho, hay un desarrollo legítimo de la doctrina, pero es de lo implícito a lo explícito, exponiendo la riqueza contenida en el depósito de la fe, no cambiándola. La fe correcta es mantener lo que se ha mantenido desde el establecimiento de la Iglesia de Cristo, lo que se ha recibido de los padres, lo que se ha transmitido a sus sucesores. San Pablo lo resume bellamente en una sola palabra. Y cito: que los hombres nos tengan por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que entre los dispensadores cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 al 2. Así que la fidelidad es la única cualidad que se exige en los ministros de Cristo, es decir, los sacerdotes, obispos y sobre todo los papas. Esa fidelidad se puede resumir en estas palabras de San Pablo: os he enseñado primeramente lo que también recibí. Tradidi quod dacepi. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. Cuando el Papa hace eso, cuando los obispos hacen eso, entonces forman parte de ese magisterio ordinario y universal que enseña la fe infaliblemente. No que su pronunciamiento individual, por sí solo, ex sese, sea infalible, sino que su acuerdo común con lo que siempre se ha enseñado en la Iglesia es el signo de su origen divino y por lo tanto de su infalibilidad. La fidelidad es el criterio. Así, se puede decir que la fidelidad es el criterio del magisterio ordinario universal. Se reconoce que lo que dice un papa o un obispo pertenece a ese magisterio ordinario y universal, cuando se puede ver que transmite fielmente lo que ha recibido. Por el contrario, cuando es evidente que lo que enseña un prelado es novedoso, queda claro que no encaja en el magisterio universal, tanto en el tiempo como en el espacio. Habla de lo suyo, no de lo que ha recibido de Cristo. Introducir, entre comillas, un magisterio auténtico que ya no necesitaría ser fiel, que ya no necesitaría estar en continuidad con el magisterio anterior para requerir la plena aprobación de los fieles, es en sí mismo una novedad. Pretender que este magisterio está necesariamente en continuidad, independientemente de lo que diga, es el error, entre comillas, de la hermenéutica de la continuidad, como si la continuidad fuera una consecuencia automática y no una condición previa para su autenticidad. Fraternidad sacerdotal de San Pío X versus Fraternidad sacerdotal de San Pedro.
noción verdadera versus falsa del magisterio. Me parece que esta exageración de la infalibilidad del Papa es la raíz de la diferencia entre la fraternidad sacerdotal de San Pedro y la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Para la fraternidad de San Pedro, el Papa no podía equivocarse al excomulgar a Monseñor Lefebvre. Para la fraternidad sacerdotal de San Pío X, Monseñor Lefebvre tenía razón al transmitir lo que había recibido, incluido su propio episcopado, para asegurar la fiel transmisión de la fe católica, sin la cual nadie puede ser justificado. La fidelidad es el principio de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Ese gran principio de fidelidad es el principio mismo de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Fidelidad a la fe de todos los tiempos. Fidelidad a la liturgia de todos los tiempos. Fidelidad a la fe de los santos. Fidelidad a la misa de los santos. Fidelidad a la moral de los santos. Fidelidad a la Iglesia. Fue el principio mismo de toda la vida de el arzobispo Lefebvre. Tradidi quod accepi. He transmitido lo que he recibido. Tenemos la esperanza fundada de que recibirá la recompensa prometida. Al siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. San Mateo capítulo 25, versículos 21 al 23. Que la Virgen Fidelísima nos ayude a todos a permanecer fieles hasta la muerte, para recibir la corona de la vida.